Bienvenidos al canal del marketing. Soy Julio Roldós y estoy encantado de estar con todos vosotros otra vez. Antes de comenzar queremos agradecerle mucho a Edgardo Castañeda que haya aceptado nuestra invitación a nuestra serie de entrevistas de este podcast. Y bueno, la verdad es que tuvo una excelente aceptación, muchísima repercusión y mucha gente nos ha enviado comentarios y nos ha servido mucho para que la gente se empiece un poco a animar a sugerirnos temas, que al final de lo que se trata es de hablar de lo que a vosotros os interesa. Así que no olvidéis de seguir este canal, de darle a la campanita, de compartir esta información. Os invitamos a que visitéis nuestra página web y que nos contactéis para cualquier cosa que necesitéis o cualquier consulta o tema que os interese que tratemos en este espacio que es para todos vosotros. El tema de hoy seguramente será escabroso para muchos y es ¿quién va primero, el huevo o la gallina? Hablamos específicamente sobre el lead nurturing y el lead scoring. Hay muchas discusiones sobre qué va primero, si el lead scoring, si el lead nurturing, si van de la mano. Evidentemente ambas son técnicas de automatización de marketing y que se utilizan en la tercera fase del inbound marketing, ¿no? O sea, de lo que se trata básicamente es de educar, de madurar a nuestro lead para que esté preparado para el momento de ofrecerle nuestro producto o servicio o lo que fuera. Y al mismo tiempo, para eso utilizamos también el lead scoring, evidentemente. Lo que pasa es que hay una eterna discusión. Hay quienes piensan que el lead scoring es una cosa que hay que hacer antes de poder hacer el lead nurturing y gente que piensa que hay que hacer el lead nurturing antes del lead scoring. Sobre esto seguramente podréis escuchar varias opiniones. Lo que está claro es que cuando llegamos a este punto, evidentemente ya hemos conseguido atraer a esos leads a nuestra página web, a nuestra landing page, a nuestro blog y lo que fuera, y han dejado sus datos, ¿no? Seguramente a cambio de una descarga de algún tipo de contenido, como ya lo hemos hablado en alguna otra ocasión, y han dejado sus datos en la base de datos, aceptando la ley de protección de datos, etcétera. Por lo tanto, a partir de ahora, lo que nos toca es madurar ese lead para transformarlo en un cliente preparado para comprar. Primero que nada, definamos qué es, a grandes rasgos, lead nurturing y lead scoring. El lead nurturing, como su propia palabra lo dice, se trata de nutrir al cliente con información. Es la parte de educación. Y el lead scoring no es otra cosa que puntuar o ir clasificando de alguna manera con un criterio específico a esos leads. Muchas veces hablamos de que para hacer un lead scoring adecuado es necesario tener una estrategia, una vara de medir, por decirlo así, que es la que se va a utilizar para poder conseguir que ese lead nurturing que se esté haciendo o que se vaya a hacer consiga que ese lead llegue al objetivo, que es que esté preparado y maduro para comprar. Y para eso vamos clasificándolo con el lead scoring. O sea que, por decirlo de alguna manera un poco más técnica, podríamos decir que el lead scoring es una evaluación numérica y automática de esos leads de la base de datos, ¿no? En función o en base a unos criterios que se han fijado previamente y en base a los cuales se va a puntuar a esos leads. Aquí hagamos mucho hincapié en un detalle importante, muy importante, y es en el tema contenidos. Muchas veces se dice que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de una landing page donde vamos a pedir los datos de esos leads a cambio de un producto descargable, un PDF, por ejemplo. El PDF no puede ser un PDF que cumpla, por decirlo de alguna manera, que cumpla con la papeleta de que se ha descargado algo y nada más. Tiene que ser algo de valor, algo que realmente a mí me duela regalar, porque tiene mucho valor.
Ahí es cuando realmente estoy dando algo a cambio. No un PDF porque sí y nada más. Eso es un contenido de valor con trampa que al final seguramente nos va a jugar una mala pasada. Entonces, muy importante dar contenidos valiosos, que sean de calidad, que sean lo más personalizados posible a lo que le estamos ofreciendo o al tema que se está tratando por ejemplo, en esa landing page, como decimos. No tiene ningún sentido que hagamos una landing page, por ejemplo, ofreciendo un producto de deporte, un gimnasio, una suscripción a un gimnasio, y a cambio le demos un PDF sobre corte y confección. Pues no, no tiene absolutamente nada que ver, o sea, no tiene ninguna relación. Y por otro lado, es importante que una vez que ese contacto nos deja sus datos para que lo contactemos, ha accedido a que lo contactemos, le demos información que le sea de utilidad a ellos y que al mismo tiempo nos sirva a nosotros para ir preparando y clasificando a este contacto para que llegue el momento en el que lo consideremos ya maduro para poder ofrecerle un producto y que éste ya esté preparado para comprar. También es verdad, por otro lado, de que perfectamente yo puedo hacer un lead scoring para dar una primera clasificación a un contacto, por ejemplo, dependiendo del origen de dónde viene, si viene de visitar mi página web o si viene porque dejó un formulario de contacto o si sencillamente entró en una landing page de una publicidad que hicimos en redes sociales. O sea, los tres orígenes son diferentes, yo puedo puntuarlos de manera diferente porque de repente la información a la que ha llegado por cada uno de esos canales es diferente y digamos que el proceso de maduración lo podemos considerar de una manera o de otra y para eso utilizamos el lead scoring. Partiendo de esa base, como teoría, perfectamente podríamos hablar de que una vez que ya tenemos un primer scoring, en base a ese scoring que tengan esos leads, se le va a empezar a ofrecer material, o sea, se va a empezar a nutrir esos leads o sea, por los diferentes canales. Muy probablemente lo que vayamos a buscar, lo que vayamos a conseguir es encauzar en algún momento a todos en el mismo embudo, digamos, porque al final lo que nos interesa es tener un flujo de leads ya preparado y maduro para poder ofrecerle nuestro producto y servicio, ¿no? Pero como vienen de diferentes lugares, para poder llegar a un punto X, evidentemente a algunos habrá que ofrecerles una información o nutrirlos de una manera y a otros que de repente vienen con más información por otro canal, habría que nutrirlos de otra manera. Es completamente personalizable y podríamos decir incluso que caso a caso, evidentemente. Se habla que hay dos tipos de lead scoring. Por ejemplo, en el caso del lead scoring se habla del lead scoring unidimensional y del lead scoring multidimensional. Concretamente el que muy probablemente muchos empecéis utilizando sea el unidimensional, y dentro de lo que es, digamos, el lead scoring unidimensional, lo podemos separar en dos partes: los retrospectivos y los predictivos. Cualquiera de los dos tipos de unidimensionales se utiliza. Para los predictivos, evidentemente, muy probablemente precisemos seguramente más inteligencia artificial o machine learning o diferentes metodologías que no necesitaremos muy probablemente en el predictivo, porque realmente el predictivo, hay una cosa que es verdad y en la cual mucha gente lo usa como crítica, y es que el predictivo en realidad se basa en que yo he establecido una tabla de valores a través de la cual voy a medir ese scoring de los leads. Y es perfectamente posible que esa vara de medir o esa tabla digamos, de valores que yo vaya a aplicarle a mis leads no sea correcta. Es probable, puede suceder. Por eso es una cosa donde con mucho detenimiento hay que hacerlo con cuidado, con un criterio, para evitar que utilicemos o tomemos decisiones incorrectas que nos lleven a resultados que no son los deseados
estando convencidos de que de repente estamos haciéndolo todo perfectamente bien. Al final el objetivo que estamos buscando con el lead scoring es optimizar el lead nurturing y que con el lead nurturing podamos puntuar de la forma más adecuada y más precisa posible a nuestros leads. ¿Cuál es el objetivo final de todo esto? Sin ninguna duda, intentar completar el perfil de cada usuario lo más posible para tener cuanta más información de ese lead mejor, porque de esa manera es como vamos a poder definir que ese lead está preparado para el próximo paso o el próximo proceso dentro de nuestro embudo de ventas, por ejemplo. Yo personalmente entiendo que tanto el lead scoring como el lead nurturing no voy a pensar cuál va primero o cuál va después. Está claro que yo, por ejemplo, en mi caso particular, uso en principio el lead scoring retrospectivo. Yo me hago mi tabla de valores, yo decido qué puntuación le voy a dar en cada momento y basado en diferentes decisiones que tome yo o que tome el cliente en base a información que yo le vaya mandando. Bueno, y es una decisión que he tomado yo o la que yo en este momento puedo aplicar. No quiere decir que sea la mejor, pero sin duda es mucho mejor esa que no utilizar ninguna. Lo que sí tengo claro que por lo menos en mi caso, el lead scoring y el lead nurturing van a la par. Van a la par porque a medida que yo voy nutriendo al cliente, porque yo estoy siguiendo una estrategia, el cliente va reaccionando de una manera o de otra, o incluso no reaccionando. Y en base a ese resultado, para cada paso, yo le voy a sacar, le voy a poner más puntos, menos puntos, etcétera. Y hasta que llegue a mi objetivo. Por decir algo, yo decido que el puntaje objetivo para considerar a un lead preparado y maduro son 100 puntos. Entonces, en cada uno de los pasos de mi estrategia de lead nurturing, yo voy asignando X puntaje. Por ejemplo, si un contacto leyó un correo que yo le envié, pues le doy 3 puntos. Pero si además de leerlo hizo clic en un vínculo que yo puse dentro del mensaje, pues le doy 10 puntos, porque evidentemente este cliente va siguiendo los pasos que yo deseo que siga, por lo tanto está más maduro que el que de repente no ha abierto ni siquiera el correo. O incluso, ¿qué sucede con aquellos que hace 20 días o un mes y medio que no abren un solo correo de los que yo le estoy enviando? Pues, ¿qué hago? ¿Le voy a sacar puntos? ¿Voy a hacer una campaña para intentar recapturar estos leads? Bueno, pues todo eso es parte de la estrategia. Pero esos puntos a mí me van a servir. Pero todo va acompañado de una estrategia. Es fundamental. Aquí es fundamental el tema estrategia, el tema cómo voy yo a determinar cuando un cliente ha llegado a un objetivo o no. Si yo utilizo herramientas de email marketing, pues muy probablemente utilice etiquetas, utilice segmentos, pues todas esas herramientas son las que yo voy a ir utilizando para ir segmentando, filtrando y categorizando a cada uno de los leads en el proceso de maduración para poder ofrecerles mi producto o mi servicio. Por lo tanto, aquí lo más importante es otra vez, disculpadme si me repito demasiado, pero la estrategia y la estrategia. Es muy importante tener bien clara la estrategia que voy a utilizar, la vara de medir que voy a utilizar, que eso lo podemos traducir a la tabla de puntos o el criterio de puntuación que voy a utilizar para el lead scoring. Y por supuesto, enviarle correos a los clientes con un objetivo, no sencillamente mandarles un correo por mandarles un correo, porque al final, si yo estoy enviándole correos a un cliente que por decir que están en contacto conmigo o les estoy enviando algo, pero no estoy consiguiendo nada a cambio de eso, ni ellos tampoco están recibiendo nada realmente relevante que les interese, realmente estoy perdiendo el tiempo, no me va a servir para nada. Es muy importante tener la estrategia bien clara. Y para eso, evidentemente, nada mejor que utilizar buenas herramientas
para hacer este tipo de trabajos. Hay herramientas de pago, hay herramientas gratuitas, hay un montón de material en internet al respecto del lead scoring, del lead nurturing. Y si por el motivo que sea no tenéis tiempo, no queréis, no os interesa meteros en esa movida en este momento, recurrid a alguien que os ayude o directamente contratad a alguien que se encargue de ese trabajo. Pero es muy importante tener esta información. Algunos me preguntarían por qué es importante. Pues, bueno, no sé si es una buena o una mala noticia, pero lo más probable es que la competencia directa ya lo esté haciendo. Y si nosotros no movemos ficha y no nos metemos en este mundo ya, cuando querramos hacerlo, si no llegamos tarde, habrá pegado en el palo y de repente ya tenemos un problema. Por lo tanto, yo sugiero no dormiros en los laureles, tomar acción en este aspecto, tener en cuenta que el tema de la venta online no es una cosa que vino ocasionalmente por la pandemia y tal y cual. Ya lo hemos hablado en varias ocasiones. Ya estuvo por aquí Álvaro Fontela también, con el que estuvimos hablando sobre este tema. Él lo dijo bien claro. Esto vino ya hace un rato, no es de ahora. Hace tiempo que está y vino para quedarse. Y todo el tema del email marketing, del lead nurturing, del lead scoring, pues al final son herramientas de uso diario, Entonces al final, así que hoy para terminar vamos a hacer la misma pregunta que hicimos al principio. ¿Quién fue primero, la gallina o el huevo? Ante la duda, señores, señoras, utilizad las dos. No perdáis ni un minuto más si os lo estáis pensando y arrancad ya a categorizar a los contactos que tengáis y a mantener toda una estrategia en funcionamiento y permanentemente, porque eso es lo que os va a dar contactos de calidad para poder tomar diferentes tipos de decisiones. Y los que quieran más información, ya saben, nos envían un correo electrónico a info@digiriders.net o nos pueden dejar comentarios tanto en el canal de YouTube, nos pueden dejar comentarios en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en nuestra propia página web, a través del formulario de contacto, como queráis, pero estamos a vuestra disposición. Os recomendamos ver las entrevistas que hemos hecho últimamente. Hemos hablado sobre streaming, hemos hablado sobre Mautic, que concretamente, justamente, se utiliza para este tipo de cosas. Hemos hablado con Álvaro Fontela acerca de todo el tema del comercio electrónico. Hay muchísima información ahí que os puede servir. Os recomiendo que miréis esas entrevistas porque son verdaderamente muy buen contenido. Y por supuesto que nos sigáis y que sigáis viendo y escuchando nuestro podcast y recomendándoselo a cuanta más gente mejor. No os olvidéis de suscribiros al canal, que si no, no os va a sonar la campanita cuando tengamos nuevas entrevistas. Así que hoy nos despedimos y nos vemos en el próximo episodio.